Buenos días. El día de hoy vamos a ver varios capítulos que tratan sobre las fiestas, sobre lo que Dios había ordenado hacer en cada una de ellas. Los capítulos para hoy están en el dibujito, en la foto, y son Deuteronomio 16, Levítico 16 y 23 y Números 28 y 29. Y realmente todos estos capítulos hablan de las fiestas. Hay un capítulo que los describe uno por uno. Hay dos cosas muy interesantes en estos pasajes, y es que en algunos de ellos Dios manda que se vaya a Jerusalén, o al lugar donde Dios ha escogido para establecer allí su nombre, como dice la palabra de Dios. Dios había mandado que los hombres, por lo menos, porque es una orden dirigida específicamente a los hombres, fueran al menos 3 veces al año a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Pero obviamente dice que celebren con la familia, con los hijos, dice allí, con los esclavos, con los extranjeros. Entonces Dios manda que se celebren estas fiestas en comunidad, en familia. Otra cosa que tienen en común algunas fiestas es que se come en comunidad. Se come en el lugar que Dios ha establecido, y se come, por ejemplo, la Pascua era necesario comerla en la noche y no se podía quedar nada para el otro día. Y eran fiestas que conmemoraban, en el caso de la Pascua, la salida de Egipto. Pero hay otras fiestas, como la fiesta del perdón, la fiesta de lo que es el Yom Kippur o el día de la expiación. Este día es de ayuno, es todo lo contrario, y Dios manda que en este día se guarde reverencia, que se guarde el ayuno, pero también que se aflijan sus corazones. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote está ofreciendo a Dios un sacrificio por todos, por todo el pueblo. Es un poco complicado este capítulo 16 de Levítico, donde se describe todo lo que el sacerdote debe hacer, el sumo sacerdote, y todos los demás deben estar en su casa. Ese día no pueden hacer nada, ni tampoco hay más gente en el tabernáculo, porque ese día Dios venía justamente al tabernáculo a perdonar, o sea, a recibir la ofrenda que se le daba y a perdonar los pecados de todo el pueblo. Primeramente del sumo sacerdote y su familia, y después por todo el pueblo. Así que el sumo sacerdote estaba bien ocupado ese día ofreciendo por todos, y ese día eran perdonados un año más todos los pecados que no habían sido, digamos, perdonados o expiados por ofrendas puntuales, las ofrendas por el pecado que se ofrecían después de cada pecado, y la persona pues traía un animal o algo que Dios mandaba para esto. Daba varias opciones de acuerdo a su rango, de acuerdo a su posibilidad económica, daba varias opciones. Entonces es interesante eso está en otro pasaje, pero cuando hay más responsabilidad, los jefes del pueblo, los príncipes, tenían que ofrecer un sacrificio diferente, porque su responsabilidad, sus consecuencias del pecado eran mayores. Y entonces, bueno, el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día del perdón, ese día Dios perdonaba todos los pecados, o sea, los que habían sido expiados por un animal o no, y sobre todo aquellos que no, porque a veces habían pecados involuntarios, habían pecados que no habían sido expiados. Entonces Dios tenía que perdonar todos esos pecados, y eso era un mandato de parte de Dios, ofrecer estos sacrificios para que Él perdonara cada año los pecados de todo el pueblo. Y es interesante que en Hebreos capítulo 9 y 10 menciona este sacrificio, pero menciona un sacrificio superior, que es el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús fue ofrecido una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio era igual a nosotros, o sea, un animal no era igual a nosotros, por más que hoy en la sociedad se igualen o incluso se pasen por delante los animales a las personas. Para Dios no es así. Dios creó primero la naturaleza y luego puso al hombre para señorear la naturaleza. Entonces, para Dios son diferentes, y puso al hombre como señor de la naturaleza.
Entonces, como Cristo se ofreció a sí mismo por los pecados de todos, entonces Él satisfizo las demandas de Dios por el castigo de los pecados de las personas. Entonces, por eso pueden ser perdonados para siempre. Justamente en estos capítulos de Hebreos menciona cómo es todo ese montón de ovejas cada día, al inicio de cada mes, durante 7 días en el 7º mes, durante tantos días. Y todas estas ofrendas nunca pudieron perdonar por completo, sustituir por completo, pagar por completo el castigo de los pecados de las personas. Eran solamente para que Dios perdonara temporalmente a las personas. Y debían hacerlo de una manera completa, de una manera bien, con estos animales sin defecto, como dice en muchas ocasiones, con su pan, su harina, su aceite, su vino. Y todo esto debía ser ofrecido al Señor. Es un poco extraño para nosotros porque no encontramos en nuestras culturas pues sacrificios de estos tipos. Pero eso era lo que Dios pedía de ellos. No pedía sacrificios humanos como la mayoría de las culturas, pedía sacrificios animales. Y entonces era diferente, era un Dios diferente. Y este Dios sí perdonaba. Ellos sí sabían que cuando ofrecían un sacrificio ellos sí eran perdonados, porque Dios lo decía. No como en otras culturas que era como, ay, se oscureció el cielo, entonces se enojaron los dioses. Ay, el río no creció, entonces está enojado el dios. Entonces están constantemente nerviosos porque los dioses están enojados. Y pues con Dios no ocurría así. Dios les pedía también las primicias de todos sus frutos, las primicias de sus cosechas, de sus animales. Y Dios estaba contento. Dios era comer en el lugar que Dios había elegido para ellos. Y eso es algo muy interesante y muy bonito. Es compartir con el mismo Dios. Dios estaba contento que la gente estuviera obedeciéndole, haciendo lo que Él decía, lo que Él había establecido como fiestas para compartir, como fiestas para celebrar las cosechas y como fiestas de agradecimiento a Dios por haberlos cuidado y por haberles provisto. También esas ofrendas por el pecado y también las diferentes, pues lo que es la Pascua de la salida de Egipto y las diferentes fiestas. Dios las establece para conmemorar las cosas que Él ha hecho por ellos, para no olvidarnos de las cosas que Dios hace. Y en nuestro caso sería muy bueno tener, pues aparte del bautismo, que es una vez en nuestra vida, es una conmemoración de que hemos nacido de nuevo. Igualmente la cena del Señor, cuando celebramos la cena, y por eso es muy importante hacerlo regularmente. Y aunque uno no esté en comunión, aunque uno no participe, no esté bautizado, es bueno estar, porque es una conmemoración en donde se va a adorar a Dios por lo que Él hizo. Y así es bueno que nosotros recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros para que estemos agradecidos, para que confiemos más en Él, para que sepamos que Él perdona, que Él cuida, que Él provee y ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que el Señor nos ayude a adorarle, a darle gracias constantemente por lo que Él hizo por nosotros, y de esto hablan las fiestas. Dios te bendiga en este día.